Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Les saludamos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un honor para nosotros estar con ustedes y transmitir en esta semana una vez más este programa titulado Sembradores del Rey. Les saludamos desde Matehuala, San Luis Potosí, donde la Iglesia de Cristo en este lugar también nos congregamos para adorar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. En esta tarde agradecemos primeramente a nuestro Dios por esta oportunidad que Él nos da de poder transmitir su palabra por este medio, pero también a nuestros hermanos que hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares, a nuestro hermano Mendieta, nuestro hermano Jorge Pérez, que hacen posible desde los Estados Unidos para que este programa sea escuchado no solo aquí en México, sino también allá en Nicaragua, Managua, Nicaragua, Estados Unidos, Guatemala y muchos otros más lugares donde llega este programa y en el cual se conectan por medio de la internet. Antes de entrar en esta hora de la tarde, en esta primera hora vamos a tener un tema y luego después los minutos que nos restan, vamos a estudiar la carta a los Colosenses, pero primero vamos a presentar, hermanos, un tema que ya se anunció. Quisiera primero que todo enviarles saludos a cada uno de nuestros hermanos que en esta tarde están conectados y a distancia nos están escuchando. Saludamos a nuestro hermano Juan y también a nuestra hermana Basilia que nos escuchan allá en Allende, Nuevo León. Muchos saludos, hermanos, para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que sea siempre con ustedes en su vida, en su matrimonio, y que Dios les prospere en todos los planes que ustedes tienen. Saludamos también a nuestro hermano Jorge Morales, que el Señor le bendiga. Dios le guarde, hermano, también. Yo no los recuerdo muy bien, hermano, no lo recuerdo bueno, no le recuerdo exactamente, un poco bien, pero sé que ustedes me conocen y nos hemos estrechado nuestras manos. Ojalá que muy pronto estemos estrechando nuestras manos. Dios le bendiga entonces, nuestro hermano Jorge. Dios sea con usted y adelante y firmes en el camino del Señor. Saludamos también al suegro consentido, dijeron por ahí, me dan una llamada, al hermano Fidencio y familia. Dios le bendiga, hermano. Muchos saludos también para usted y para su familia. Que Dios sea con usted, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en vuestro corazón y que esté siempre con cada uno de ustedes. También saludamos a nuestro hermano Juan, a nuestro hermano John González y familia. Hermano, Dios te bendiga y gracias por hacer posible este enlace para que nuestros hermanos puedan estar conectados también y el poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Dios sea con ustedes, con todos y cada uno, también de los que sabemos que no están conectados, pero están escuchando este programa. Así de que, pues bien, vamos a entrar ya al tema que vamos a presentar en esta hora de la noche. El tema se encuentra en Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Voy a dar lectura a este texto y dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Antes de continuar con este tema en esta tarde, vamos a ponernos en manos de Dios en oración y luego después entramos al tema. Sagrado Padre, en esta tarde le damos las gracias por la vida y la salud y las bendiciones que usted nos ha dado. Gracias porque nos permite una vez más estar nuestro Dios en esta hora y por este medio
transmitir su palabra. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos que, Eterno Padre, están sintonizando, nuestro Dios, este programa. Sea con cada uno de ellos, con nuestro hermano Juan y Basilia. También, Eterno Padre, pedimos para que sea con nuestro hermano Morales, también con nuestro hermano Fidencio y su familia, y nuestro hermano John González. Que usted, nuestro Dios, les bendiga a cada uno de ellos, y que sea con ellos, Eterno Padre, en su vida, en su cristianismo. Les cuide y les proteja de todo mal y de todo peligro donde quiera que ellos estén. Que no les falte, nuestro Dios, el sustento diario, que no les falte el alimento, el trabajo, para que ellos, nuestro Dios, Eterno Padre, salgan adelante con sus gastos que también ellos tienen. En esta noche le pedimos, Eterno Padre, que sea con cada uno de los que, Eterno Padre, estaremos o están escuchando este programa, y que sean bendecidos por medio de su bendita palabra. Que sea usted, nuestro Dios, el invitado de honor, y que asimismo también, Sagrado Padre, nos dé la sabiduría de lo alto que necesitamos para poder, nuestro Dios, exponer su palabra en esta noche. Bendiga a los enfermos donde quiera, nuestro Dios, que estén, nuestros hermanos en Cristo, los hospitales, en los hogares. Bendiga a los que viajan, bendiga a los encarcelados, a las viudas, a los huérfanos, a todo nuestro Dios, sin acepción de personas, también por los gobiernos, para que podamos vivir en este mundo, nuestro Dios, reposadamente, con paz, Eterno Padre. Gracias por permitirnos en esta noche transmitir su palabra, y todo se lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues habiendo leído el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 21, es el pasaje clave, el cual hemos seleccionado para traer y presentar el tema que a continuación lo estaremos mencionando. Como parte introductoria al tema, quiero decirles que en este mundo en el cual nosotros vivimos, en el cual nosotros nos desplazamos, en este mundo nosotros seguimos ejemplos, seguimos patrones que hemos aprendido de nuestros antepasados. ¿Cuántos de los que están conectados han seguido ejemplos de sus padres? Por ejemplo, nuestros padres nos enseñaron a saludar. Nuestros padres nos enseñaron a dirigirnos hacia las personas con un respeto. Y eso lo hemos aprendido, pues nosotros aprendimos así de nuestros padres. Por ejemplo, hermanos, si menciono el niño, los niños son seguidores también de sus padres, son admiradores de nosotros como padres, en su conducta, en sus gustos, en su habla y hasta comidas. ¿Cuántos niños hay en nuestro mundo que quieren parecerse a papá y siguen el ejemplo de los padres? Los jóvenes, las señoritas, también imitan a sus madres en su vestimenta, en sus peinados, hasta en su conducta. A veces nos equivocamos y decimos, es fulana de tal. No, es la hija, porque tiene mucho parecido. Los empleados también tienen un patrón a seguir. Tal como el jefe les enseña a trabajar, así ellos siguen trabajando de tiempo en tiempo, en años, y va pasando, y ese patrón, ese ejemplo, ellos lo han seguido y lo enseñan también a sus hijos para que ellos trabajen tal como ellos fueron enseñados. Nosotros, hermanos, los que andamos en luz, los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, aquellos que tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, aquellos que somos luminares en el mundo, tenemos un gran líder ejemplar a quien debemos de seguir, a quien debemos de obedecer, a quien debemos amar, a quien debemos honrar, y ese es Jesucristo. Por eso en esta noche compartiré con ustedes el tema: Cristo es
nuestro ejemplo. Ese es el tema. Si usted está en esta noche, en esta tarde, escuchando este tema, pues ese va a ser nuestro tema. Cristo es nuestro ejemplo. Y lo voy a desarrollar el tema bajo una pregunta. ¿En qué? Sí, esa va a ser la pregunta que está uniendo al tema. Porque el propósito de este tema tiene como propósito aclarar en términos claros y sencillos que Cristo es nuestro máximo ejemplo. Porque Él en una ocasión dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí Jesucristo está diciendo: aprendan de mí. Yo soy ese patrón a seguir. Yo soy ese ejemplo para que ustedes me sigan. Por eso el tema en esta noche: Cristo es nuestro ejemplo. ¿En qué? Número 1. Cristo es nuestro ejemplo en tiempo de tentación. Cristo, hermanos que nos escuchan y amigos, Cristo es nuestro ejemplo en tiempo de tentación. Es nuestro ejemplo en tentación porque Cristo la venció. La Biblia nos dice allá en Mateo, en el capítulo 4, versículo número 8, que el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le seguían. La Biblia nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cristo, citando la Sagrada Escritura, le dijo: escrito está, verso 4. Verso 7, escrito está. Y así, hermanos, le dice en el verso 10, escrito está. 3 veces citando la Sagrada Escritura. Él, hermanos, venció la tentación. Por eso podemos decir con aplomo, con certeza y con seguridad, con convicción, que Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo ¿en qué? Es nuestro ejemplo en tiempo de tentación. Es nuestro ejemplo en tiempo de tentación porque puede socorrer a los que son tentados. En la carta a los Hebreos, en el capítulo número 18, el escritor de la carta a los Hebreos dice: pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí tenemos a Cristo ayudándonos. Ahí tenemos a Cristo como nuestro ejemplo, ayudándonos y auxiliándonos en ese momento. Por eso decimos, hermanos y amigos que nos escuchan, que Cristo es nuestro ejemplo ¿en qué? En tiempo de tentación, porque provee la vía de escape. Allá en la primera carta a los Corintios, cuando el apóstol Pablo escribe a estos hermanos en esa ciudad de Corinto, una iglesia en la cual había contiendas, una iglesia en la cual había rivalidades, una iglesia, hermanos, en la cual había divisiones. Dice la Sagrada Escritura en el capítulo 10, hablando acerca de la tentación: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cristo es nuestro ejemplo ¿en qué? En tiempo de tentación, porque Él la venció, porque puede socorrer a los que son tentados, porque provee la vía de escape.
Cuando el apóstol Pablo está escribiendo a aquel joven evangelista llamado Timoteo, aquel joven que desde niño por su mamá y su abuela había sido llevado a aprender de las Sagradas Escrituras. La Biblia nos habla acerca de él y dice que desde la niñez él había sabido las Sagradas Escrituras, las cuales le podían hacer salvo por la salvación que es en Cristo Jesús. Este joven evangelista en su segunda epístola de Timoteo capítulo 2, escribiendo a los jóvenes, les dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esa frase, hermanos, en la cual nosotros encontramos en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo número 21. Le dice el Espíritu Santo por medio del escritor Timoteo a los jóvenes que ellos también pueden vencer la tentación tal como Cristo la venció. Pero inyecta esta palabra de donde dice huye. Y esa palabra huye quiere decir evita, escápate. Así como allá en el Antiguo Testamento hay un texto donde dice escapa por tu vida. Bien, pues así la Sagrada Escritura les dice a los jóvenes: huye de estas cosas, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. La palabra seguir quiere decir corre detrás de ella. Corre velozmente para atraparla, así como si alguien va corriendo para cuando éramos pequeños y corríamos por ese campo verde, atrapando las mariposas, atrapando, no sé, algo que nosotros quisiésemos atrapar, pero corriendo detrás de ella. Porque la tentación, hermanos y amigos, puede ser vencida, porque Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo en tiempo de tentación. Número dos, el tema en esta tarde y en este primer espacio es: Cristo es nuestro ejemplo. Número 2, Cristo es nuestro ejemplo. ¿En qué? Número 2, Cristo es nuestro ejemplo en tiempo de dolor. Cristo es nuestro ejemplo en tiempo de dolor porque Él aprendió la obediencia por las cosas que Él padeció. Ciertamente, amigos y hermanos, encontramos en la palabra de nuestro Dios mucho sufrimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. En Él encontramos que Él era divino y humano a la vez. Y vemos, hermanos, el padecimiento que Él estuvo y llevó. Allá en Hebreos capítulo 5, versículo número 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Este texto nos habla acerca del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mismo escritor les dice a los hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, este pasaje ciertamente nos está hablando acerca del sufrimiento y de los vituperios de Cristo. Él padeció por cada uno de nosotros, como nos dice también el mismo escritor de la carta allá a los Filipenses, donde dice en Filipenses, allá por el capítulo número 2, y en el versículo número 5 en adelante, dice la Sagrada Escritura en el verso 8: y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos pasajes, hermanos, nos están hablando acerca de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo en tiempo de dolor. Él sufrió físicamente, sufrió emocionalmente, y todos estos sufrimientos, hermanos, los llevó por cada uno de nosotros. Porque Cristo es nuestro ejemplo, ¿en qué? En tiempo de dolor. Porque Él fue un varón de dolores y sabe de padecimientos. Allá en Isaías, en el capítulo número 53. En Isaías, capítulo número 53, noten lo que nos dice la Sagrada Escritura hablando acerca de Cristo, que es nuestro ejemplo en tiempo de dolor. Dice el verso número 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Todo este capítulo nos está hablando acerca del sufrimiento del siervo. El sufrimiento del siervo. El sufrimiento nos habla acerca del sufrimiento de él. Por ejemplo, en los versos 13 al versos 52:13 al 53:2, el sufrimiento del siervo. En los versos 53:3, el desprecio del siervo. En el versos 4 y 6, el sacrificio del siervo. En el verso 7 al 10, la conducta en el sacrificio. Y en el capítulo 53, versos 10 al 12, encontramos los efectos del sufrimiento. Por eso, hermanos, Cristo se compadece de cada uno de nosotros. Cristo es nuestro ejemplo en qué? En tiempo de dolor, porque cargó con nuestros dolores. Dice la Biblia, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cristo fue a la cruz por cada uno de nosotros, y Él no lo merecía. Los que merecíamos éramos nosotros, porque nosotros somos pecadores, le fallamos, le faltamos de una o de otra manera. Cristo es nuestro ejemplo ¿en qué? Es el tema que en esta noche, estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Cristo es nuestro ejemplo ¿en qué? Número 3. Noten un tercer asunto en este tema. Cristo es nuestro ejemplo ¿en qué? En tiempo de escasez. Sí, hermanos, Cristo es nuestro ejemplo en tiempo de escasez. Lo decimos, hermanos, porque no tenía él un hogar. Allá en Mateo, en el capítulo 8, versículo 20. Mateo capítulo 8, versículo número 20, dice la Sagrada Escritura, Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cristo es nuestro ejemplo en tiempo de escasez. No tenía hogar. Él solamente estuvo de paso por este mundo, siendo el dueño de esta tierra, siendo el dueño de este mundo. No tenía tan siquiera ni una propiedad, porque él en muchas ocasiones dijo: mi reino no es de este mundo. Cristo es nuestro ejemplo en tiempo de escasez. No tenía propiedades. Allá en Lucas, en el capítulo 9 y en el versículo número 57, a unos que querían seguirlo, dice la palabra del Señor: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor,
te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En una ocasión traje un tema de este texto y lo puse como título: los tres que querían seguir a Jesús. Y el primero que encontramos aquí es el ofrecido. Este hombre se ofreció. Jesús no lo invitó. Él está diciendo: Señor, te seguiré. Ahí está el ofrecido. Y luego dice el 59 y 60. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Parece ser, hermanos, que aquí en este otro texto, hermanos, que encontramos en aquella ocasión, le puse aquí, tenemos al indeciso. Este hombre no se decidió seguirle. Pero lo que nosotros, hermanos, podemos seguir viendo en este texto, y lo que nos interesa es hablando acerca de Cristo. Bueno, si alguien está siguiendo la lectura, ahí los tres amigos que querían seguir a Jesús, versos 57 y 58, el apresurado, el versos 58 y 59, el indeciso, y versos 60 al 62, ahí tenemos, hermanos, el ofrecido, porque este hombre se ofreció. Pero lo que vemos acerca de Cristo, hermanos, nuestro ejemplo en tiempo de escasez, es nuestro ejemplo en tiempo de escasez, porque Él no tenía hogar, no tenía propiedades y no tenía grandes terrenos. Nosotros, hermanos, los que estamos viviendo hoy, sabemos que somos ciudadanos, hermanos, del reino de los cielos. Allá está nuestra verdadera ciudadanía, porque solamente aquí, en este mundo, vamos de paso. Hay momentos, hermanos, en el cual también quizá usted sea golpeado su bolsillo por causa de la escasez. Pero dice la Sagrada Escritura, con que tengamos alimento, tengamos vestido, estemos contentos con ello. Porque el apóstol Pablo nos dice, hermanos, que él aprendió a vivir, hermanos, la situación cual fuese que se le presentó. Cuando él escribe en la carta a los Colosenses, allá, hermanos, más bien en Filipenses, en el capítulo número 4 y en el versículo número 11 en adelante: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido por experiencia dolorosa a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Eso significa o se refiere a la condición humilde de no tener recursos suficientes. En todo y por todo estoy enseñado, en la escuela de las adversidades, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener hambre. O así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso número 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo se conecta con el verso 11 y 12. Se conecta con lo que acaba de decir. Todo lo puedo. Esa palabra quiere decir: tengo fuerzas para toda situación. Quiere decir dentro de Cristo, que me fortalece, en otras palabras, que me da capacidad, que me da fuerza y que me da el poder y la virtud para salir adelante, porque Cristo, hermanos y amigos, es nuestro ejemplo en tiempo de escasez. Noten un último asunto en este tema. Cristo es nuestro ejemplo bajo la pregunta: ¿en qué? Hasta este momento hemos visto tres asuntos. Cristo es nuestro ejemplo ¿en qué? En tiempo de tentación, en tiempo de dolor, en tiempo de escasez.
Y Cristo es nuestro ejemplo. Por último, Cristo es nuestro ejemplo en su perseverancia. Cristo es nuestro ejemplo en su perseverancia, hermanos. En todas circunstancias, Cristo perseveró hasta que hubo terminado su obra. Allá en Juan, en el capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo número 4, dice la Sagrada Escritura: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahí está, hermanos, Cristo nuestro ejemplo en su perseverancia. En todas circunstancias, Cristo perseveró hasta que hubo terminado su obra. Es nuestro ejemplo en perseverancia, hermanos. Soportó las contradicciones de los pecadores, contra sí mismo, y no desmayó. Por eso dice allá, hermanos, el escritor de la carta a los Hebreos, que hace un momento hacíamos mención de este pasaje en el capítulo número 12, por tanto, dice allí, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo, nuestro ejemplo en perseverancia, soportó las contradicciones, soportó las burlas, soportó todo, hermanos, todo lo que los pecadores estaban haciendo en contra de él, contra sí mismo, y no desmayó. Siempre hizo el bien y no desmayó. Por eso dice el escritor de Gálatas que nosotros debemos de aprender a hacer el bien, y mayormente a los de la familia de la fe. Pues bien, hermanos, en esta ocasión hemos visto el tema Cristo, nuestro ejemplo. ¿En qué? Y lo hemos desarrollado en 4 asuntos que he mencionado. Cristo, nuestro ejemplo en tiempo de tentación, en tiempo de dolor, en tiempo de escasez, y nuestro ejemplo en perseverancia. Quiero invitarle en esta ocasión, y siempre, a que siga el ejemplo de Cristo, para que usted esté firme contra las acechanzas del enemigo. No tenemos otro gran ejemplo a seguir. Cristo es el único ejemplo. Sígalo, obedézcalo, ámelo y confíe siempre en Él. Ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bien, hermanos, pues es así como presentamos este primer tema en esta ocasión, saludando de antemano a nuestros hermanos que están conectados y escuchando la palabra de nuestro Dios en esta hora de la tarde por boca de su servidor, el hermano Margarito Lucio, de acá desde Matehuala, un lugar hermoso, un lugar para que a ver cuándo puedan venir ustedes acá a pasear. Un lugar donde, si a usted le gustan mucho los nopales, las tunas, aquí se da mucho esa fruta, ya mero hay esa fruta, los nopalitos, las tunas. Estamos a un nivel aproximadamente de 2,000 a 2,500 altura del nivel del mar. Así de que el día que nos visita, y si usted padece por ahí esa famosa, ¿cómo se llaman? La presión ya por ahí, pues véngase bien preparado con su medicina para que se pasee por estos lugares y nos visite y no tenga ningún contratiempo con su enfermedad.
seguimos saludando a todos nuestros hermanos que en esta noche nos siguen escuchando, están escuchando este programa allá en Allende, donde nuestros hermanos están al pendiente de este tema, y pues seguimos invitándoles, hermanos, para que sigan escuchando los 20 minutos aún que todavía nos restan de este programa Sembradores del Rey. Ojalá que todavía estén en contacto nuestro hermano Juan, su esposa, o la hermana Basilia, nuestro hermano Jorge Morales, nuestro hermano Fidencio y su familia, también nuestro hermano Juan o nuestro hermano John González, nuestro hermano Fidencio y familia. Quiero imaginarme que ya por ahí ya está la hermana en la preparación de esas famosas tortillas de harina que no hemos ido a probar, pero bueno, en cualquier momento estaremos probando esas ricas y deliciosas tortillitas de harina. Bien, hermanos, pues debido a que no estamos teniendo himnos, ¿verdad? No tenemos himnos de fondo debido a una falla por ahí técnica que tenemos de un aparato. El lunes pasado, hermanos, estuvimos entonando por ahí un himno que enseñamos a algunos de nuestros hermanos, y si hay algunos de nuestros hermanos que aún están todavía conectados y nos están escuchando, ojalá que lo recuerden, en compañía de mi muchacho aquí con esa voz que él tiene juvenil, Brandon. Vamos a entonar, hermanos, los dos. Vamos a cantar desde aquí. Vamos a seguirles, hermanos, enseñando el himno Bienaventurados. Así que aquí, hermanos, en compañía de mi muchacho, es una voz gemela, hermanos. A ver si las distinguen. Bueno, la mía ya es un poquito media tarareada porque ya no estoy tan joven, hermanos. Ya paso de 30. Así de que, pues la voz de él también es mucho más joven. Así de que, bien, pues para los hermanos que están escuchándonos, hermanos, y deseen y sigan aprendiendo el himno Bienaventurados, lo vamos a entonar mi muchacho y yo, hermanos, y para que lo sigan practicando, hermanos, este coro. Se llama Bienaventurados, es de las bienaventuranzas, el himno de las bienaventuranzas de Mateo 5. Vamos a cantarlo, hermanos, y luego continuamos con los minutos que nos restan. Bienaventurados los de limpio corazón, porque todos ellos mirarán a Dios. Bienaventurados todos aquellos hombres que a costa de su vida propician la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque todos ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque todos ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurado el hombre que procura no ser un rebelde y estar bien con Dios. Bienaventurado el hombre que soporta envidias y engaños, angustia y dolor. Bienaventurados los pacificadores, porque todos ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los pacificadores, porque todos ellos serán llamados hijos de Dios. Bien, pues ahí está el coro para que lo siga practicando nuestro hermano John González y nuestro hermano Fidencio, también para que lo sigan cantando los hermanos, ¿verdad? Que en esta noche ya nos siguen sintonizando. Ya ha caído la noche, una noche aquí en Matehuala fresca, una noche fresca aquí en Matehuala, muy apropiada para un café. Bien, pues nos quedan unos minutos todavía para seguir con su programa Sembradores del Rey. Quiero invitarles ahora sí, hermanos, para que juntos sigamos en la meditación de la palabra de nuestro Dios, y ahora les invito a que tomemos nuestras Biblias para abrirlas en Colosenses 1:16. Es el estudio que estamos llevando a cabo cada lunes, pero hoy hemos presentado un tema y vamos a continuar con Colosenses capítulo 1, versículo número 16. En Colosenses 1:16 nos habla acerca de el Creador de todas las cosas. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, después de mostrar el apóstol Pablo que Jesús es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación, en el verso 15, Pablo ahora se volvió a la majestuosa verdad en el sentido de que Jesús es el creador de todas las cosas. Él no es un ser creado, como algunos así equivocadamente han traducido este verso. Él no es un ser creado, Él es el creador de todas las cosas. Los versículos 16 y 17 contienen frases claves que deben de entenderse si uno ha de entender la relación de Jesús con la creación. Y la relación de Jesús, hermanos, con la creación es que Él es el creador. Él la creó. Él no es, como algunos pretenden enseñar o enseñan, Él no es un ser creado. Note la frase, dice en el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Si usted tiene su Biblia abierta y está siguiendo la lectura, este verso comienza con la palabra ¿por qué? Fíjese cómo comienza el verso, cómo comienza este versículo. Comienza con la palabra ¿por qué? La palabra ¿por qué? Anota el hermano Juan, H-O-T-I. H-O-T-I. Es una palabra griega que se dice hoti o oti, ¿sí? Hoti. H-O-T-I. Esta palabra ¿por qué? Es una oración explicativa. Es una oración que señala, es una oración que nos explica. Y esta señal, o esta frase señala, o conecta más bien, conecta los versos 15 y 16, al indicar que las siguientes aseveraciones son prueba de la precedencia y del señorío de Jesús que se acaban de analizar. Ve cómo comienza ¿por qué? ¿Por qué? Esta palabra ¿por qué?, que señala una oración explicativa, nos está explicando, nos está diciendo, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Esta expresión creadas, la palabra creada significa
que su existencia se produjo a partir de nada. Así de que antes de que fuese creada la materia, ¿qué había? Nada. Porque dice la Sagrada Escritura que su existencia se produjo a partir de la nada, porque en él fueron creadas todas las cosas. Jesús es primogénito, esto es, superior a toda creación, porque o debido a que él creó todas las cosas, tiene mayor honra que la casa que la hizo. Su posición y honra como hijo primogénito se basan en el hecho de que creó todas las cosas, las cuales incluyen los cielos y la tierra y todo el cosmos. Si ustedes siguen la lectura del verso 16, noten la frase en, porque en él, noten esa frasecita, en, esa frase se le llama preposición, y la preposición que se traduce por en es la palabra griega en, y hay quienes piensan que esta preposición debe conservar su significado básico de en. La preposición en, esta palabra en, denota a Cristo como la esfera dentro de la cual la obra de creación tiene lugar. Porque en, o sea, dentro de la cual la obra de creación tiene lugar. Así de que en todos los pasajes del Nuevo Testamento relacionados, la participación de Jesús en la creación es expresada por esta preposición. Entonces, también que significa por, o sea que todo lo que fue creado por Jesús. En otras palabras, Él fue el agente, la causa mediadora por la cual todo fue creado. La Biblia nos dice en Juan, en el capítulo 1 y en el versículo número 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Eso es lo que dice Primera de Juan, capítulo número 1 y en el verso número 3. Pero también el verso 10 dice así, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y tenemos más, hermanos, más pasajes que nos hablan acerca de esta frase. Por ejemplo, allá en Hebreos, en el capítulo 1 y en el versículo número 2, Hebreos capítulo 1, versículo número 2, dice, en estos postreros días, ¿sí? Fíjese lo que dice aquí, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos pasajes, hermanos, estos pasajes o este primer pasaje, como todos los siguientes, hermanos, son muy hermosos, hermanos. Y aquí nos está hablando, hermanos, de las 7 identificaciones de Cristo como Rey, hermanos. 7 identificaciones de Cristo como Rey. Y la primera es que Él es Rey por derecho de herencia, hermanos. Es derecho por derecho de herencia. Él es Rey por derecho de esplendor, de gloria. Y así, hermanos, podemos seguir viendo las siguientes aquí, hermanos, asuntos del cual nos están hablando acerca de Cristo. Pero en este pasaje, la Sagrada Escritura, acabamos de ver, hermanos, de que todo lo que fue creado por Jesús. Él fue el agente, la causa mediadora por la cual todo fue creado. Tanto el Padre como el Hijo participaron en la creación, hermanos, y el hecho de que Dios creara los cielos y la tierra y de que Jesús creara todas las cosas significa que Jesús es Dios,
pero no es el Padre como hijo que es. Él cooperó con el Padre en el proceso creativo, en el proceso de la creación. Son tres proposiciones las que se dan para la existencia del universo y todas las formas de vida. ¿Fueron creados o no fueron creados? ¿Fueron diseñados o no fueron diseñados? ¿Fue una inteligencia o ninguna inteligencia lo que las hizo existir? Si el universo no fue creado, entonces la materia es eterna. Y sin embargo, fíjense, los científicos han determinado que la materia no es eterna, lo cual significa que debió de haber sido creada. El hidrógeno, insustituible, que sirve de combustible a las estrellas del universo, se está acabando. Tal uso de energía no se ha mantenido para siempre y no puede mantenerse para siempre. En algún momento el universo se le tuvo que dar su energía, debió de haber tenido un principio. Si el universo tuvo un principio, entonces o fue diseñado o no fue diseñado. Muchos del aspecto del universo, como el movimiento de los cuerpos celestiales, la ecología de la tierra y la naturaleza de los órganos vivos, dan muestras de diseño. Si hay diseño, entonces la fuerza que los creó debió de haber tenido la capacidad para diseñar. El diseño del universo fue producido o por una inteligencia o por ninguna inteligencia. ¿Cómo pudieron desarrollarse por separados el macho, la hembra, de modo que pudieran reproducirse? Millones y millones de años de evolución no han dado la respuesta. Todas las especies tienen que reproducirse en una generación o extinguirse. La reproducción y muchos otros aspectos de la naturaleza dan muestra del diseño inteligente, el cual la materia no puede producir. Sin la ayuda de una inteligencia, la materia tiende al caos y no a la organización. Y en vista de que cuando no hay una inteligencia de por medio, no existe la capacidad de diseñar. La conclusión lógica es que algún diseñador inteligente esto es Dios, creó el universo. La Biblia, la palabra de Dios, presenta argumentos básicos para un universo creado. Por ejemplo, Salmos 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. También Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En Hebreos también 3:4 dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Todos aquellos hermanos que en esta tarde, en esta noche ya están escuchando esta clase, están dentro de su casa, están dentro de una casa. Usted puede preguntar, puede investigar quién hizo esa casa. Y en esa casa usted va a encontrar un diseño. Y si usted pregunta quién la hizo, quizás esté bien hecha, quizás esté mal hecha por las casas que hacen ahí de Infiernavit y de Infonavit. Pero usted va a ver esas casas, va a pregunta, y tienen un constructor, hermanos. Tiene un constructor, alguien construyó esa casa. Quizás no los conocemos, no sabemos quiénes son, pero alguien la hizo. La pregunta aquí: ¿quién hizo la materia prima para poder hacer esa casa? ¿Quién hizo la materia prima para poder tener esa casa? No se creó sola la materia prima, no apareció de la nada. De repente, apareció y apareció. No, alguien tuvo que crear esa materia. Alguien tuvo que crear la madera.
para que usted pudiera tener su casa. Pues dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador. Para poder desechar la creación del universo por parte de un ser inteligente, uno debe de tener fe en que la materia es eterna, que tiene la capacidad de diseñar las muchas diferentes formas de vida y que puede mantener el orden del universo. Esto no es correcto, hermanos. Esto exige que se niegue principios científicos. Algunos pocos ejemplos de estos principios son que la vida procede de la vida, que la energía que se consume exige una fuente de energía, que la inteligencia precede de la inteligencia y que el diseño es el resultado de un diseñador. Los llamados creyentes o los llamados no creyentes están obligados a creer en milagros de la naturaleza en lugar de creer en el ingenio creativo de un Dios que todo lo sabe y todo lo puede. El gnosticismo, hermanos, que se desarrolló allá en el siglo II, negaban muchas enseñanzas, hermanos. Negaban algunas enseñanzas básicas del cristianismo. Sus partidarios, ellos enseñaban que Dios, al ser espíritu puro, que habita en luz pura, está totalmente separado de la materia y de las tinieblas del pecado. A la manera de pensar de ellos era imposible que asumiera cuerpo material y consideraban poco probable que él creara la materia. Razonaban que Dios, al estar separado del pecado, no podía haber creado un mundo contaminado por el pecado. Por lo tanto, ellos creían que el universo material debía de haber sido creado por error, por una serie de eones, esto es, emanaciones de un buen Dios que llevaron a un Dios menor y eventualmente a la materia mala. Esta última enseñanza de los gnósticos sobre el origen del universo entra en conflicto con la enseñanza que Pablo nos está presentando en Colosenses. Pablo afirmó que Jesús es el único por quien todas las cosas fueron creadas. No fue por agentes angelicales, porque dice ahí la misma Sagrada Escritura, porque en él fueron creadas todas las cosas. Bien, pues nos vamos a quedar, hermanos, nada más hasta ahí en esa frasecita, porque el tiempo ya se ha terminado. Agradecemos, hermanos, de antemano a todos los hermanos que estuvieron en esta noche conectados, escuchando el tema y un poco, hermanos, del estudio de la carta a los Colosenses. Nuevamente, saludos a todos, hermanos, a nuestro hermano John González. Bueno, tenemos dos hermanos Juan que nos están escuchando. Saludos a los dos hermanos. Saludos a nuestro hermano Jorge Morales. También saludo a nuestro hermano Fidencio y también a su familia. Hermanos, que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que la gracia y la paz de nuestro Dios sean con cada uno de ustedes. Y pues muchas gracias, hermanos, por su atención y muchas gracias por acompañarnos en su programa Sembradores del Rey. Desde Matehuala les enviamos nuestros más sinceros y calurosos saludos. Que Dios los guarde y que Dios les bendiga, así como también a todos aquellos que no les vimos conectados, a nuestros hermanos que escuchan este tema, pero si alguno de ellos está conectado, pues le enviamos todos nuestros saludos, como es a nuestro hermano Aldo Mejía, allá en Guatemala. Hermano, Dios te bendiga. Y desde aquí, desde Matehuala, te enviamos muchos saludos. Que Dios te guarde también y que Dios te bendiga. Que Dios sea con todos y cada uno de ustedes, hermanos. Y hasta la próxima, hasta el próximo lunes, hermanos. Nuevamente nos vemos o nos sintonizan por este espacio en el cual presentamos la palabra de Dios. Que Dios les guarde, hermanos. Que Dios les bendiga.